El año 2026 es el último año normal en Europa. La Unión Europea no se sostiene sola, porque repito, lo que hay es interés en controlar los datos. Europa intenta controlarnos, es un hecho. Cada día es más evidente que vamos camino al control absoluto y que por mucho que haya cierta resistencia, es algo inevitable. Y lo peor de todo es que no es algo únicamente de Europa. Y esto va a ser rastreable a nivel mundial, no es algo específico de tu país. Es algo más. Control. Es eso lo que quieren, ¿no? Pero ¿es de verdad inevitable? ¿Por qué exactamente? Porque básicamente todas las sociedades desde el inicio de nuestros tiempos han pasado por este ciclo. Siempre. Por el mismo ciclo que pasas, por ejemplo, tú pagando comisiones constantemente cada vez que haces trading. Es por eso que yo, por ejemplo, utilizo el broker sin comisiones One Theory. En caso de que tú quisieras probarlo, aunque no tienes la obligación ni mucho menos, recuerda escribir el código BRODAX en la pestaña de recompensas. De esa manera recibes un regalo junto con tu primera operación de trading. Pero volviendo al tema, desde que el ser humano despertó entre el año 100.000 y 10.000 antes de Cristo, la vida era pura supervivencia, hambre, clima, depredadores. No controlábamos nada. Y en medio de ese inevitable y existencial caos, el ser humano se rebeló. Inventó por primera vez el lenguaje. Una rebelión mental contra el desorden existencial. El humano puso orden en el caos y con ello dio el siguiente salto, la revolución agrícola, momento en el que nacen por primera vez nuestras sociedades como tal. Mesopotamia, Egipto, nacen los primeros estados, los primeros reyes divinizados, lo que entenderíamos hoy en día como la élite. El control pasa a centralizarse y durante siglos esa élite dominó la mente y el cuerpo de sus pueblos, hasta que todo colapsó. Ciudades como Uruk o Jericó, imperios enteros caídos. Un estallido y con él un nuevo salto en la conciencia. El humano pasó a comprender la relación entre el poder, la tierra y la dependencia. Y para evitar esa dependencia nació la escritura, el conocimiento y de nuevo, una vez más, el control. Y así podríamos seguir prácticamente hasta el infinito. Civilizaciones clásicas del año 3000 a.C. al 500 a.C., también una sociedad controlada por la élite religiosa de aquella época, principalmente Egipto, Babilonia y Persia, que sufre un estallido mediante guerras imperiales, después de años de control, lo que dio lugar a un salto de conciencia colectiva de la sociedad, donde el individuo por primera vez empezó a pensarse como ciudadano y no tanto como un súbdito. En ese momento surge la filosofía griega y el taoísmo. Unos relativos años de paz y llegamos a la Edad Media. De nuevo, sociedad controlada por la élite religiosa de la época y los monarcas feudales. Dogmas, inquisición y servidumbre, básicamente. La mente de la sociedad estaba controlada por la fe institucionalizada. La sociedad más tarde pasa a sufrir un estallido mediante la caída del Imperio Romano, las cruzadas y la peste negra, para dar otro salto de conciencia más. Ahora la muerte y el dolor llevó al cuestionamiento del dogma de la élite de la época, y con ello surgieron los humanistas, los alquimistas y los pensadores que prepararon el terreno para el renacimiento. Si eres un poquito espabilado te habrás dado cuenta que este vídeo no va de cripto, va de historia humana. Pero espérate porque vas a ver qué relación tiene al final con las cripto. El renacimiento, más de lo mismo. La revolución industrial, igual. Primera y Segunda Guerra Mundial, igual. La revolución de internet, la creación de Bitcoin, todo igual. Estaba grabando el vídeo y me he dado cuenta de una cosa, y es que fijaos qué curiosa que es la vida, que justo en la fecha de esos acontecimientos, cada uno de los que hemos hablado, nacían ciertas sociedades secretas que transmitían el mensaje del cambio mediante arte encriptado. En el inicio de la humanidad, los chamanes,
personas de la élite que tenían un conocimiento oculto. En la revolución agrícola, las escuelas mistéricas de Isis, Osiris y Tot, más de lo mismo. En las civilizaciones clásicas nacieron, por ejemplo, los misterios de Eleusis. En Grecia, el pitagorismo y el orfismo. En la Edad Media, los templarios, los cátaros, los rosacruces. En el Renacimiento, la masonería. En la revolución industrial, la sociedad teosófica. En la era digital, los cyberpunks, Anonymous, etc. En el nacimiento de Bitcoin, Satoshi. Y en Ripple, bueno, ya sabemos lo que hay en Ripple. Está en nuestra naturaleza. Hemos crecido desde el inicio de los tiempos con esa especie de juegos ocultos. Está claro, y por eso es cada vez más fácil entender el contexto de los riddles. El cómo consiguen, por ejemplo, adelantarse a varias noticias importantes años antes. Porque es que está todo escrito. Es un ciclo. Ciclo tras ciclo. Control, rebelión, evolución. Y es que ese patrón, ese ciclo, parece estar impreso en nuestro ADN. Por eso es inevitable, porque la historia se repite, no es solo una frase vacía, es toda una verdad evolutiva. La historia siempre se repite, el ser humano es la única especie que tropieza 2 veces con la misma piedra, es inevitable. Venimos de hecho de unos años de relativa paz y prosperidad, al menos en Europa y en gran parte del mundo, pero con la creación de internet y la blockchain se abrieron nuevas puertas para el control y para la libertad. Puertas que la élite de nuestra época, como ha habido en todas, quiere aprovechar. Porque de hecho es su turno. Y es su turno porque el ser humano no llega a la rebelión hasta que no ha tocado el punto más bajo posible. El punto más bajo que pueda alcanzar. Y ese no es el punto de ahora. Ahora estamos al inicio de la etapa del control. O sea, estamos al principio. Primero, el humano se encuentra en una revolución. Segundo, la élite usa esa revolución para controlar al humano durante siglos. Tercero, el humano se revela con un estallido social de algún tipo. Y la conciencia general crece. Y vuelta a empezar. Es más, fijaos hasta qué punto es inevitable que me atrevería a decir incluso que ese patrón no es algo simplemente humano. Es existencial. Es la vida. Párate a pensarlo un momento. La vida tiende al caos, siempre. Y es algo que nos enseña precisamente la segunda ley de la termodinámica, que en términos simples dice que la entropía en el universo tiende a aumentar con el tiempo. Y la entropía es una medida del desorden, por lo que cuanto más tiempo pasa, más desorden hay. Pero lo curioso es que dentro de ese desorden parece haber un orden tan perfecto que es casi divino, pero sin el casi. El desorden actúa como catalizador del cambio, el estallido, y eso da lugar al nacimiento de nuevos órdenes. Las galaxias, los ecosistemas, la mente, las sociedades, la vida. Todo eso son órdenes dentro del desorden de la existencia. Por eso el control es inevitable, porque somos una especie ordenada rodeada de desorden. Coja a un niño y ponlo en una habitación vacía y dale solamente unos cubos de colores y diferente tamaño. Automáticamente el niño cogerá los cubos y empezará a ordenarlos por tamaño y por color. Y es que está en nosotros, porque somos una especie con un extraño TOC que intenta ordenar o controlar la vida, su existencia. Y por eso las revoluciones posteriores son también inevitables, porque la vida es incontrolable, siempre tiende a aumentar su entropía. Tanto la vida como las sociedades como los cambios tecnológicos siguen ese orden. Y por eso XRP es inevitable, porque Ripple son los raíles del nuevo sistema financiero, con el que continuar el ciclo de siempre. Y es que es imposible no entrar en ese ciclo. Ese ciclo en sí mismo es la vida. Unos bien y otros mal. Unos nacen, otros mueren. El orden y el desorden. Como es arriba, es abajo. Y sabiendo que ese ciclo fractalmente infinito se va a repetir para siempre y que no podemos escapar, tú decides en qué parte de la historia estar. Si en la parte que se ve sublevada por el control de la humanidad, o como dice Fran de Olza, vas a poder posicionarte en la parte correcta de la ecuación, en la parte correcta de la oportunidad, que consiste precisamente en la posibilidad que tenemos a día de hoy, posibilidad que quizá no siempre exista, sobre todo con el lanzamiento del euro digital, con la probabilidad del dinero,
de participar y de ser propietario de esos rieles de control que tarde o temprano se van a implementar. Tú decides en qué parte de la historia estar, si en la parte que se ve sublevada por el control de la humanidad o en la parte de la historia que escapó al control. Y recuerda que si vas a estar en la parte de la historia que escapó al control, serás precisamente el responsable de unos años más tarde, gracias al poder conseguido por haberte adelantado al cambio, iniciar la revolución.